Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os traemos las mejores películas de Amazon Prime Video, así que vamos allá con el vídeo. Y es que es fácil perderse en la marabunta de opciones que cada semana nos ofrecen las salas y plataformas de streaming como Amazon Prime Video, así que a veces vale la pena frenar un poquito y esperar un poco hasta descubrir aquellas joyas a las que no hemos llegado a dar ninguna oportunidad. Así que vamos allá. En primer lugar, estrenando todas estas películas, empezamos con 1917 de Sam Mendes. Esta película, ganadora del Globo de Oro a Mejor Película en la categoría dramática, se estrenó en el año 2019. Su tema a tratar es bélico y es de las que quitan el hipo, una aventura en plano secuencia a través de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, siendo un par de jóvenes soldados los protagonistas, ya que tienen que entregar un mensaje que podría cambiar el curso de la guerra. En resumen, un subidón completo de adrenalina. Seguimos con otra película que hemos comentado hace muy poquito en algunos de nuestros vídeos de estrenos. Se trata de Sound of Metal. A Riz Ahmed le han llovido los halagos por esta película de Darius Marder, y la verdad es que se lo merece. El actor está deslumbrante en el papel de un batería profesional que empieza a perder la capacidad de escuchar. La crisis existencial de un músico incapaz de escuchar su música se convierte en una película deslumbrante y muy intensa. Y de igual manera hablamos de otra película también bastante actual y se trata de Nosotros, un film que ha tenido bastantes críticas de todos los colores. Y es que si todavía no la has visto, esta película que siguió a la aclamada Déjame salir, ahora es el momento. La peli es una constante caja de sorpresas, sustos y metáforas sociales, principalmente enfocadas a los Estados Unidos y el conflicto racial. La oscarizada Lupita Nyong'o lidera el elenco y lo da todo por partida doble. Y otra película de la que hemos hablado hace muy poquito en el canal, en un vídeo de estrenos también, y que se estrenó a finales del 2020, se trata de The Vast of Night de Andrew Patterson. No puedes perderte esta película que nos sumerge en un pequeño pueblo norteamericano en los años 50, donde una misteriosa frecuencia de radio pone patas arriba la noche de dos adolescentes. Una mezcla de Steven Spielberg y La Dimensión Desconocida. Y la siguiente peli es de otro género, por supuesto. Este vídeo va para todos los públicos. Se trata de El amor de Sylvie. Dosis de romance es lo que nos ofrece esta película de Eugene Ash, protagonizada por la versátil y conocidísima Tessa Thompson, en la que un aspirante a productor de televisión y una talentosa música vuelven a encontrarse tras haber tenido un tórrido romance de verano. ¿Será el destino? No lo sabemos. Ahora bien, tendrán que lidiar con el conflicto entre los sueños profesionales y los amores personales. Y la verdad que no será nada, pero que nada fácil. Y llegamos al sexto y penúltimo lugar, que lo ocupa Puñales por la espalda. Una película que no podíamos dejar atrás en este vídeo y que de hecho se ha ganado los aplausos y las críticas de muchos, y de hecho es mi película favorita. Puñales por la espalda es la típica peli de detectives en la que el multimillonario y anciano cabeza de familia es asesinado, dejando atrás una larga retahíla de parientes ansiosos por hacerse con su dinero. Pocos podrán decir que nunca han visto una película con semejante premisa. Y otra película que os queríamos recomendar yo personalmente, ya que la vi hace unos días y me pareció bastante entretenida, se trata de Gangs Akimbo. Esta entretenidísima peli aspira a sumergirnos en un mundo que parece un videojuego, en el que un desorientado Daniel Radcliffe, por cierto protagonista de Harry Potter para los que no lo sepan, tendrá que vérselas para no acabar con un tiro en la cabeza. Cuando despierta con un par de pistolas atornilladas en sus manos y una sentencia de muerte sobre su cabeza, ahí es cuando todo se convertirá en una aventura por su supervivencia. Y como queremos hacer un vídeo para todos los gustos y colores, también os queríamos incluir Train to Busan, una película de origen oriental que trata de zombies, zombies y más zombies. Esta locura llena de adrenalina de Jeon Sano nos sumerge en un apocalipsis zombie a bordo de un tren.
donde nadie está a salvo de ser mordido y transformarse. Una aventura épica, prodigiosa. Y el penúltimo título que os traemos para todos los públicos, de nuevo, se trata de El Gran Showman. Este es un original musical que celebra el origen del mundo del espectáculo y la capacidad de asombro que sentimos cuando los sueños cobran vida, inspirada en la ambición e imaginación de P.T. Barnum, el Gran Showman, que cuenta la historia de un visionario que surgió de la nada para crear un espectáculo fascinante que se convirtió, por cierto, en un éxito mundial. Y cerramos el vídeo de hoy, como siempre nos gusta, con un poco de comedia española para los amantes del cine en familia. La peli de la que hablamos se trata de Tres bodas de más. Esta película narra las peripecias de una soltera a la que 3 de sus exnovios la invitan a sus respectivas bodas en tan solo un mes. 3 exnovios para 3 bodas. Un cóctel explosivo para Ruth, que tendrá que enfrentarse a su pasado y decidir al fin con quién quiere compartir su futuro. Y este ha sido el vídeo de hoy, que esperamos que os hayan gustado las 10 películas que os hemos traído, que le deis a like si así ha sido y nos digáis abajo en los comentarios cuál ha sido vuestra película favorita. Así que nada más, dicho esto, nos vemos en la próxima. Chao, chao.